Buenas noches. Soy Germán Arias del Centro Cultural del Banco de la República y me complace presentar esta noche la primera sesión del ciclo Roll Over Beethoven en los 250 años del nacimiento del compositor de Bonn. Y tenemos el honor de contar con el maestro Leonardo Marulanda, director de la Orquesta Sinfónica de Caldas, titular, y quien fue en el pasado también director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y que tiene un impresionante currículum. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Germán, y un saludo para todas las personas que nos escuchan y que nos ven, claro. Bueno, primero quiero pues poner a la disposición de todos ustedes el chat para que a medida que ustedes vayan ingresando, vayan también saludando a través del chat para saber quiénes nos están acompañando y poderlos saludar en directo. Además, quiero decir que también pueden utilizar este chat para hacer preguntas que en la medida de lo posible en cuanto al tiempo, nosotros pues también las vamos resolviendo. En este momento tenemos ya 15 asistentes, todos bienvenidos y bienvenidas. Es un placer tenerlos entre nosotros. Maestro, estamos entonces en la celebración de los 250 años de Ludwig van Beethoven. Sí, señor. Es una desventura muy grande que justo en esta celebración tan grande nos toque esta tragedia, por llamarlo de alguna manera, en la que está sumida todo el planeta, porque se han perdido muchas cosas maravillosas que se pensaban hacer en este año Beethoven, pero bueno, a lo mejor para fin de año ya podamos hacer algunas y por qué no, algunas las podamos desplazar para el año entrante. No estaría mal seguir homenajeando a este genio de Bonn. Para nada, dada la trascendencia y la vigencia que tiene Beethoven, como vamos a ver más adelante. De hecho, Beethoven nació en un tiempo en el que pasaron una cantidad de cosas a nivel histórico y de las cuales podemos ir hablando en estos 4 conversatorios que vamos a tener. Este es el primero, en 15 días a la misma hora, es decir, el martes 26 vamos a tener entonces una sesión a las 7 de la noche y en junio vamos a programar otras 2. Hablando entonces del tiempo en el que le tocó Beethoven, a él le tocó una Alemania, un territorio alemán que todavía vivía las secuelas de la guerra religiosa de los 30 años. ¿Será que Alemania ya existía como nación entonces cuando nació Beethoven, maestro? Bueno, la Alemania como la conocemos hoy día no existía todavía. Existía lo que se denominaba para la época el Sacro Imperio Romano Germánico, que era como una gran unión entre varios territorios, porque todavía no se les llamaban países, pues de ese Sacro Imperio que se fue cambiando muchísimo con los años. Pertenecieron territorios alemanes, territorios austriacos, de los Países Bajos, Italia, Francia, Suiza. O sea, era como una gran unión de países. Pero bueno, luego se fueron fraccionando hasta que ya llega Napoleón y con todas sus guerras y sus cruzadas, pues todavía la cosa se fue como ajustando más y organizando mejor, hasta que ya en 1806 desaparece el Sacro Imperio Romano y ya se empieza a formar la Alemania que conocemos. Entonces, para la época del nacimiento de Ludwig van Beethoven, no existía realmente Alemania como la conocemos hoy día. Existían, pues los territorios estaban divididos en ducados, en señoríos, en obispados, condados, abadías, arzobispados, principados. Era una cantidad de divisiones que hacían que pues considerar que Alemania como país existía para la época, pues yo creo que no lo podríamos hacer realmente. Justamente, y aún así, con toda esa atomización de regiones,
había, había de todas maneras una identidad muy alemana que fue la que gestó más adelante entonces, incluso pasando por el Imperio Austrohúngaro, ya después entonces la nación alemana como tal mucho más adelante. Y en esa misma época había también una contradicción a nivel cultural y a nivel intelectual que vino a enriquecer tanto la cultura como las artes, y fue la contradicción entre lo que se generó intelectualmente, que fue precursor de la Revolución Francesa, que fue la Ilustración, y en Alemania, por su parte, el movimiento literario llamado Sturm und Drang, que permeó entonces no solamente ya la literatura, sino las artes y casi que la vida en general, ¿no, maestro? Sí, Germán. A ver, digamos que el Sturm und Drang, que más o menos traduce literalmente, traduce más o menos como tormenta e ímpetu, es un movimiento que tuvo como su auge, como su florecimiento entre 1765 y 1785, siendo esa época como la más importante. De todas maneras, pues si nos fijamos bien, eso coge como en la mitad del nacimiento de Beethoven. O sea, en el auge de este movimiento Beethoven era muy niño, pero esto, digamos que si bien fue el auge en ese momento, esto se siguió como alimentando con los años. ¿Por qué fue un movimiento importante? Porque era un movimiento que, digamos, fue muy importante para los artistas sobre todo, y sobre todo para artistas como Beethoven, que creían que estaban convencidos y que necesitaban algo a lo que aferrarse para expresar lo que realmente ellos en su momento tenían en la cabeza. Beethoven, lo sabemos, eso no hay que decirlo, pero pues digámoslo, era un tipo absolutamente rebelde, un tipo que no seguía las convenciones, un tipo que era absolutamente ajeno a todo lo que era obligatorio para él. Entonces, encontrar un movimiento como el Sturm und Drang, que es un movimiento que habla de la libertad de expresión, es un movimiento que para él fue una tabla de salvación, fue como encontrar ese momento de la historia para él donde él dice, esto me gusta y yo quiero ir por este lado. Entonces, fue importante porque digamos que fue un movimiento que además estaba un poco en contra del racionalismo de la época, que recordemos que el racionalismo era un movimiento que decía que solo era verdadero aquello que no tiene ninguna duda al pensamiento. O sea, solo lo que el pensamiento considera como real, solo eso es verdadero. Bien rusoniano, ¿no? Bien rusoniano. Exactamente. Y eso era para nada el pensamiento de Beethoven. O sea, Beethoven no racionaba de esa manera. Entonces, este movimiento para él fue realmente importante. Fue un movimiento en el que él se aferró y al que le sacó bastante partido. Así es. Quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a todas las personas que ya se están conectando. En este momento tenemos 40 personas, todos sean bienvenidos. Tenemos a Alberto Rincón, José Arlén Muñoz, Edison Javier Castillo, todos compañeros del Centro Cultural del Banco de la República. Tengo a Juliana Rojas, a Viviana Hurtado, a Tatiana Madrid, nuestra compañera en Pereira, Adriana Toro, nuestra compañera en Onda, el maestro Daniel Uribe, gran pianista, María Virginia Santander, amiga de la casa. Los invito a que saluden a través del chat para saber con quiénes estamos interactuando. Lili Aguirre, buenas noches a todos. Maestro, ya hablamos un poquito entonces del contexto ambiental, por decirlo de alguna manera, de Beethoven en cuanto a dónde nació, en qué circunstancias estaba la nación en donde nació, esta contradicción que formó el pensamiento de Beethoven. Pero entonces ahora miremos quiénes fueron sus padres, cómo fue su relación con ellos, de dónde vinieron sus padres. Bueno, antes de hablar de los padres de Ludwig, tenemos que hablar de su abuelo, que también se llamaba Ludwig
Ludwig era, sí. digamos, un músico muy importante en Bonn, era el director el director musical del Palacio de Bonn, ese era el abuelo de Ludwig. Eh, Ludwig pues tiene sus hijos y tiene a Johann, que es el padre de Ludwig. Johann resultó ser lo que llamaríamos un tenor aficionado a la bebida, ¿sí? Digamos que era mejor alcohólico que tenor, que en palabras de su propio padre o abuelo, el abuelo de Beethoven, pues decía que su hijo no era especialmente un gran músico. Y de pronto, un poquito por esa frustración de pertenecer a una familia de músicos, su abuelo era un gran músico, y él no poder ser tan bueno, pues seguramente la bebida para él fue un refugio, pero luego encontró en Ludwig lo que él consideraría quizás su tabla de salvación. Entonces empezó a ver en Ludwig una oportunidad pues para trascender en la historia, para conseguir dinero también, pero eso hizo que Ludwig tuviese una infancia bastante infeliz, bastante triste, porque su padre, aparte de alcohólico, pues también era un tipo violento, era un tipo con poca educación, era un tipo que era indolente con su hijo, lo obligaba a estudiar, a practicar por horas, lo encerraba en un sótano y lo tenía ya encerrado también por horas practicando. Cuando las cosas no le salían, lo castigaba, le pegaba. Además que cuando el tipo llegaba, se enfiestaba con sus amigos, se los llevaba a casa y a la 1 de la mañana o 2 de la mañana hacía despertar a este niño, que en esa época tendría unos 5, 6, 7 años, y lo ponía a que le amenizaran sus fiestas, sus borracheras. O sus Entonces, llegadas a la casa tarde borracho, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, eso para ningún niño pues es para nada agradable. Este niño sufrió absolutamente bastante. Y el contraste de esto era su madre. Su madre pues era una persona maravillosa, era una persona súper amable, una persona súper querida, era amorosa, comprensiva, todo lo contrario de su padre. Entonces digamos que ese era el marco en el que se crió en la infancia de Beethoven. Sin adelantarnos a lo que viene, yo quisiera como hacer un paralelo del amor que sentía Beethoven por su madre versus el amor de su padre. Beethoven tuvo una primera opción de ir a estudiar a Viena, estuvo solamente un par de semanas, 2, 3 semanas, y su madre fallece. Entonces Beethoven, sin pensarlo, se regresa a Bonn para el entierro de su madre. Unos años después, Beethoven tiene la opción de volver a Viena y también un mes después fallece su padre y Beethoven dijo, yo por allá no voy, a mí no me esperen, entierran a mi padre, que con ese señor yo no quiero tener nada que ver. Entonces, así más o menos fue como la relación en que él, y el amor que él sentía por su padre versus el amor que sentía por su madre. Y por su madre, sí, claro. Incluso, pues, sin duda podemos hablar de que las primeras lecciones de música las tomó evidentemente de su padre a pesar de todo, pero ya después paralelamente a eso y a medida que iba soltando por esa misma razón por la que usted menciona, ya entran otros maestros a la vida musical de Beethoven, a la vida temprana musical de Beethoven. Hay un evento muy desafortunado y es que Ludwig, lo que no quiso a su padre, adoró a su abuelo. Yo la verdad no me explico cómo puede un niño tan pequeño acordarse, porque el abuelo de Beethoven murió cuando él tenía solo 3 años. Pero sí, en muchos de sus escritos él asegura que adoraba a su padre, a su abuelo, perdón, que lo adoraba y que tal vez de su infancia temprana esos 3 años fueron los más felices de su vida. Supuesto, recordará quizás cosas muy fugaces, pero él lo cuenta. Y es muy desafortunado porque realmente el padre de Johann, el abuelo de Ludwig, realmente era un gran músico, era un gran maestro, pero no tuvo esa oportunidad. Entonces, pues necesariamente tiene que aprender las primeras lecciones de su padre.
que a pesar de ser pues lo que ya hemos dicho que era, pues de todas maneras lo llevó más o menos por el camino del bien, le explicó más o menos qué era lo que tenía que hacer, y es así como a los 7 años ya más o menos lo prepara para dar su primer concierto ante la aristocracia de Bonn, y es ahí donde un músico importante de la corte de Bonn lo conoce, que se llama Christian Neff, conoce a Beethoven, conoce al niño de 7 años y se ofrece a darle clases. Entonces ahí empieza como todo ese camino de Beethoven entre Bonn y Viena, y entre Christian Neff y Haydn, que fue también uno de sus profesores. Claro, Haydn de hecho lo vino a conocer después de que Beethoven regresó de Viena para el funeral de su madre y se quedó allá un tiempo. Así es. Y coincidió con que Haydn regresaba de Inglaterra vía Bonn. Y ahí fue donde lo conoció, ¿no? Sí, señor. Otra cosa importante que hay que reseñar de la educación de Ludwig es que cuando él va a Viena por primera vez, conoce a Mozart. Toca para Mozart. Tenía escasos 16 años, toca para él. Mozart se queda gratamente impresionado, habla muy bien de él, dice cosas como que si este chico continúa como va a ser un gran genio de la música. No se equivocó para nada. Pero entonces, y eso fue recién llegado a Viena, o sea, en 1787, él acababa de llegar a Viena, fallece su madre por tuberculosis, se regresa sin pensarlo, se regresa a Bonn con tan mala suerte que su padre Johann pues cae, se sumerge todavía más en sus problemas de alcoholismo. El tipo deja de hacer lo que tiene que hacer con su familia. Es ahí donde Ludwig tiene que encargarse de su familia. Era el mayor de los hermanos, eran 3 hermanos, él era el mayor. Tiene que encargarse de sus hermanos y de su padre, porque su padre era pues un tipo que no podía valerse por sí mismo. Y tiene que empezar a dar clases particulares y empieza a trabajar como músico, pues tocando conciertos y todo esto. Y empieza a pasar el tiempo y es así como apenas puede regresar a Viena en 1792. Eso es un año después, ni siquiera un año después, unos meses después de la muerte de Mozart. Es una lástima porque Mozart ya lo había admitido como alumno en 1787, lo había admitido como alumno. Beethoven tiene que regresarse irremediablemente a Bonn, y cuando regresa, cuando organiza su viaje con la intención de volver a estudiar con Mozart, Mozart fallece, y pues no le queda más remedio que buscarse otros profesores. Ahí es donde aparece Haydn. Entonces Haydn se ofrece. Es curioso, maestro, que a Beethoven en su encuentro con Mozart le pasó lo mismo que le pasa a muchos de nuestros músicos cuando van a Europa. Nuestros músicos cuando van a Europa, pues tienen todo un bagaje pedagógico, académico, europeo, y tienen la expectativa de tocar obras europeas en Europa, y en Europa le dicen, mire, toquen música de la región de ustedes, ¿no? Mozart se cuenta la anécdota que cuando recibió a Beethoven, cuando el chino tenía 13 años, empezó a tocar una sonata conocida y Mozart lo puso a improvisar. Cuando tocó la sonata conocida, a Mozart no le pareció mayor cosa, pero cuando Beethoven se puso a improvisar, entonces ahí sí se maravilló y sí le dijo a todos los presentes, el mundo va a oír hablar de este muchacho, ¿sí? Una serie de libros muy, muy bonitos, muy bien hechos, tipo tira cómica, que habla sobre biografías de grandes compositores. Es de un escritor Cobo, de Barranquilla, que ya no está, y que hizo una de Mozart. Me causó mucha gracia porque recrea en una litografía este momento y en el cuadrito de diálogo dice toca bien este carajito, ¿no? Entonces, pues, pero en realidad sí, Mozart se impresionó mucho. No, y
valga hacer la acotación que impresionar a Mozart no era para nada fácil, sobre todo porque Mozart era un gran improvisador. Pero la historia se ha encargado de poner a Beethoven en su sitio y las personas que conocieron tanto a Mozart como a Beethoven han puesto ahí como ese parangón y definitivamente todos coinciden en que Beethoven fue aún mejor improvisador que Mozart. Eso es bastante. Claro, de hecho, por lo menos una de las cadenzas, que son unos insertos que hacen los intérpretes cuando hay conciertos para su instrumento de orquesta, los insertan en la partitura y los tocan. Uno de las cadenzas más conocidas del concierto número 20 para piano de Mozart es de Beethoven. Eso es una idea del genio también, y de alguna manera también la habilidad de improvisar, porque tiene mucho que ver la cadenza así está escrita. Les recuerdo las personas que se van ingresando, ya tenemos 78 personas, todos sean bienvenidos. Me encantaría que en el chat escribieran desde dónde nos están viendo y escuchando para darles la bienvenida. Maestro, sigamos entonces con el hilo de nuestra conversación. Claro que sí. Ya hablamos un poquito de los inicios musicales. De todas maneras, Beethoven sí tiene una vida musical en Bonn. De hecho, él es segundo organista de la corte. A él le encargan obras tanto instrumentales como corales. Alcanza a hacer su Opus 1, que son 3 tríos, pero que después, más adelante, los publica. Y cuando llega a Viena, por invitación de Haydn, entonces encuentra un ambiente cosmopolita muy distinto a Bonn. Bonn era una ciudad muy pequeña comparada con lo que era Viena y comparada con lo que significaba Viena en ese contexto de tanta diversidad, no solo cultural, sino de razas y de credos y de tendencias artísticas, musicales, literarias. Era un crisol en el que se concentraba prácticamente la cultura occidental. Ahí es donde llega Beethoven y es donde empieza a conocer de la mano de una familia que lo recibió, pero también de su propia curiosidad, la literatura y los personajes de la época. Entre esos personajes hay 2 que marcaron no solamente su vida, sino también su obra, que fueron Napoleón y Goethe. Bueno, digamos que la relación de Beethoven con Goethe es una relación amor-odio, bueno, como casi todo lo de Beethoven. Él primero lo admiraba muchísimo. Era un gran admirador de Goethe y gran admirador de sus escrituras, de sus poemas y pero sobre todo lo que más admiraba Beethoven de Goethe era su ideología. Era una cosa que a él, como ya lo hemos dicho, pues todo eso que le oliera a revolución y le oliera a marcar la diferencia, pues para Beethoven era digno de admiración y de centrarse en esas ideas. Entonces digamos que Goethe, que era además pues uno de los grandes representantes del romanticismo, que pues todos sabemos que es un movimiento cultural muy importante que lideraba Alemania y lideraba pues Inglaterra. Entonces era para Beethoven pues una figura muy importante. Ellos se conocen en un sitio donde Beethoven, por sugerencia de su médico, lo envía a que descanse y a que se haga algunas curaciones, porque valga la pena aquí hacer un paréntesis. Recuerden que Beethoven, como entre los 29 y 30 años, ¿sí? 29 y 30 años, es decir, como a los 8 o 9 años de llegar a Viena, empieza a sentir los primeros problemas en sus oídos, que empezó todo con lo que quizás en la época no sabían qué era, pero era un tinnitus. Empezó con un tinnitus en su oído. Entonces, pues, hombre, estas cosas hoy día son complicadas, imagínense en esa época. Claro. Entonces,
Entonces, yo hasta donde sé, hoy día no hay cura para un tinnitus. Yo no sé si eso ya, pero yo hasta donde sé, para eso no hay cura. Imagínense en esa época. Entonces, empiezan a hacer un montón de ensayos y un montón de experimentos. Con Beethoven le empiezan a introducir cosas en el oído, empiezan a, inclusive leí por ahí que le pusieron rábano en el oído interno con un adminículo ahí. O sea, yo me imagino, o sea, yo no me imagino cuál fue el daño que le terminaron haciendo a este pobre señor. Absolutamente. Y eso sin contar con que el primer diagnóstico que le hizo el médico era que el problema era del intestino y que el intestino le generaba el problema en los oídos. Imagínense pues, cómo estaba. Y que entonces se hizo lavados y se hizo un poco de cosas que obviamente no le funcionaron y el pobre Beethoven se fue deprimiendo y se fue retrayendo más, toda vez que él tenía una vida social muy activa. Él se empezó a relacionar en las esferas más altas de la sociedad vienesa, si bien él no era noble, pero él vivía prácticamente entre los nobles. Y cuando empezó a sentir estos síntomas y en el retiro que él hizo ya después en las afueras de Viena, en una localidad que se llama Heiligenstadt, ahí entonces está como el pináculo de su depresión, en medio del cual él escribe una carta que después fue considerada como testamento, ¿no? Bueno, antes de hablar del testamento de Heiligenstadt, que por cierto para la época quedaba en las afueras de Viena, hoy día está a 10 minutos en metro, o sea, es digamos un barrio de Viena hoy día, pero en la época pues era muy alejado. Antes de hablar del testamento de Heiligenstadt, quisiera como terminar de redondear la relación de Beethoven con Goethe. De acuerdo. Ellos digamos que Goethe no era muy fan de la música de Beethoven, eso él lo manifestó muchas veces. Sin embargo, reconoció que muchas veces escuchó su música, pero no era realmente fan de su música, no de Beethoven, de su música, porque él consideraba que la música a él le presionaba el pecho, se lo ponía a palpitar con mucha fuerza y eso él no podía controlarlo. O sea, realmente el problema ni siquiera era con la música, yo creo que era con las sensaciones que la música le producía y la impotencia de no saber cómo manejar esa situación. Entonces él trataba de estar un poco alejado. Era el otro extremo de Freud, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, en esa relación que ellos tuvieron, que fue, digamos, de amistad en algunos momentos, en algunos buenos momentos, Goethe le pasó unos poemas a Beethoven para que él se los musicalizara. Entonces, si me permite, textualmente dice le dice Beethoven a Goethe, cuando se encuentran por primera vez, le dice: es muy fácil ponerle música a sus poemas porque en sí mismos contienen la música celestial del alma. Ahí con esas palabras uno entiende mucho la admiración que sentía Beethoven por Goethe y sobre todo por lo que él escribía. Es así como también Beethoven utiliza una de las obras cumbres de Goethe, que es Egmont. Y pues ya sabemos lo que es Egmont, ya sabemos la obra magnífica que hizo. Infortunadamente hoy día solo se conoce la obra completa, pero digamos que lo que más famoso se ha hecho es la obertura. Pero pues ya sabemos que Egmont no es solo la obertura, es una obra descriptiva maravillosa, completa, con diálogos, con todo. Pero bueno, hoy día lo que más se conoce es Egmont, que me gustaría, Germán, si es posible, que escuchemos un pedazo de Egmont interpretado por la Filarmónica de Viena. Sí, antes de eso yo creo que vale la pena ilustrar un poquito al público quién fue Egmont, ¿sí? Egmont fue un héroe de los Países Bajos durante la dominación española de Felipe II, que impuso las creencias, las costumbres y la religión católica por encima de la mayoría protestante que había en Holanda.
Egmont se erige como un héroe que se opone a la imposición y a la dominación. Y esa circunstancia es plasmada en el poema de Goethe y pasada a la música de la manera magistral que vamos a escuchar a continuación. Es justo la parte heroica esta de Egmont, que valga la pena decirlo, pues es un héroe que digamos, tenía todos los ideales de Beethoven, de toda su rebeldía y de todas sus cosas que tenía en su cabeza. Entonces, por eso, para Beethoven fue interesante musicalizar esta obra. Es justo la parte heroica esta Sí, maestro, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, yo quiero aprovechar para saludar a algunas personas que se han ido conectando, a Juliana Rojas, a David Tavares, Beatriz Mejía, Juliano Campo, Alfredo Echavarría, a Rubén Darío Gómez, a Carmen Gallego, a David Incapié, Angélica Murillo, Catalina Arias, Ángela Gallego, Víctor Jurado. Nos escriben de Medellín, nos escriben desde Albacete, España, Dayan Steven Solano. Alumno mío de dirección. Qué bien. Alexandra, de la Universidad Distrital. Andrea Vargas, Claudia Villegas de Medellín, Margarita Mora, Gloria González, Juan Villarreal. Bueno, todos sean muy bienvenidos. ¿Algo más para agregar sobre Egmont, maestro? No, yo creo que ya podríamos, si a usted le parece, podríamos pasar, si quiere podemos hablar un poco del testamento de Heiligenstadt. Sí, claro. Y luego pues hablamos un poquito también de Napoleón, que no hemos hablado, ¿no? Claro. Bueno, realmente el testamento de Heiligenstadt es una carta que Beethoven escribió cuando estaba en uno de estos retiros, cuando ya definitivamente se dio cuenta que su audición no mejoró, de hecho empeoró, porque él estuvo como 3 meses recluido en Heiligenstadt y le hicieron otra vez un montón de experimentos y de cosas, y él se da cuenta que su audición, en vez de mejorar, sigue empeorando y que cada vez oye peor. Entonces es ahí donde escribe la carta, y no recuerdo las palabras exactas, pero él le recrimina a sus hermanos y le recrimina pues a la gente que vaya a leer el testamento, porque a él lo consideran un tipo irascible, un tipo malgeniado, un tipo mala persona, un tipo, todos los apelativos que se le podían poner a una persona como con el carácter irascible de Beethoven. Y entonces él lo que le recrimina es, pero ustedes ¿por qué solo se fijan en lo malo? ¿Por qué no se dan cuenta que yo estoy teniendo un problema muy grave? Que yo me estoy quedando sordo, o sea, no estoy escuchando. ¿Cómo puedo yo pedirle a la gente, cómo puedo ser un tipo sociable y pedir a la gente que me grite para poderme comunicar con ellos? Yo prefiero no hablar con nadie, yo prefiero retraerme de la sociedad y de todo. Entonces es más o menos como el mensaje central de este testamento, que él nunca envió. Por cierto, él nunca lo envió. Esa carta la escribió, nunca la envió, y de hecho cuentan que él siempre andaba con esa carta encima, la mantenía siempre en su bolsillo, y que luego pues la encontraron, una vez falleció Beethoven, la encontraron, y pues ahí fue donde se hizo pública y famosa. Así es. Y en el contenido de esa carta se ve toda la angustia y toda la frustración también que siente Beethoven. Y el origen, la génesis de su irascibilidad, ¿no? Es decir, si bien él desde pequeño y tenía de dónde tener un mal carácter, porque su padre ya vimos que era un maltratador y que su ambiente familiar no fue el más adecuado.
también entonces a eso se le agrega esta situación de la sordera. Imagínense ustedes a Picasso ciego, o imagínense a Usain Bolt sin pies. O sea, más o menos es eso, frente a un músico que no puede escuchar. Y toda esa frustración, toda esa angustia, toda esa desazón, entonces la descarga en el contenido de esa carta, que nunca la llegó a enviar a sus hermanos, porque estaba dirigida a sus hermanos, y que después de muerto fue encontrada con otro documento del que vamos a hablar más adelante, que fue una carta muy, muy famosa también, ¿no? Y pues eso, pues como, digamos, como para pasar al siguiente personaje que marcó su vida, que fue Napoleón. Uh-huh. Bueno, digamos que con Napoleón también hubo una relación fuerte de amor-odio. Creo que mucha gente conoce la historia, que vamos a hacer una especie de spoiler de nuestras siguientes charlas, pero yo creo que vale la pena que lo contemos. Digamos que Beethoven admiraba de Napoleón sus ideales, ¿sí? Estamos hablando del periodo de la Ilustración, que es todo ese periodo, todo ese movimiento que generó la Revolución Francesa, de la cual pues Napoleón era abanderado, era el principal abanderado. Y él, digamos que adoraba toda esa ideología que tenía Napoleón, que entre otras cosas era el odio exacerbado por la aristocracia, que por cierto, después de la Revolución Francesa, este concepto de la aristocracia cambió drásticamente, cosa que Beethoven celebraba, pero que luego se vino en contra de sus pensamientos, porque consideró que Napoleón traicionó sus propios ideales. ¿Por qué? Porque si Napoleón aborrecía la aristocracia como estaba concebida en la época, de hecho hizo todo lo posible por abolirla, luego él se autoproclama emperador. Eso es algo que no cabía en la cabeza de Beethoven, para nada. Entonces, para 1802, que Beethoven empieza a escribir su tercera sinfonía, él tenía perfectamente claro que esa sinfonía se debía llamar Bonaparte, y es así como la bautiza. Él la empieza a escribir, la termina en 1804, pero en mayo de ese mismo año, en 1804, 18 de mayo si no estoy mal, Beethoven se autoproclama emperador. Entonces, Beethoven se siente traicionado por su héroe, se siente absolutamente abrumado por la situación, y se va y borra de la partitura, que la partitura existe aún, la original, y se ve perfectamente el hueco que hizo Beethoven con el borrador, y borró y sacó el nombre de Bonaparte de la dedicatoria, de la partitura original. Y entonces decide simplemente denominarla Heroica. Entonces, pues esa es un poquito como la relación de él con Napoleón. Son contemporáneos. Napoleón es quizás un año mayor que Ludwig. Y digamos que la relación entre ellos, si bien pues, no fue de amigos, porque no se conocieron, pero pues él seguía mucho todo lo que pasaba con Beethoven, y aún después de todo lo que hizo Napoleón Bonaparte en Viena, en la ciudad en la que vivía el mismo Beethoven, aún después de todo, de los bombardeos, de los asedios, de las matanzas, de la guerra, de todo esto, aún después de todo eso, Beethoven seguía guardando admiración por Napoleón, a pesar de todo lo que había pasado. No lo nombraba con nombre propio, pero se refería a él con otras palabras, pero de alguna manera mostrando su perenne admiración por Napoleón. Y de hecho hay otra obra que sí la nombró emperador. Su concierto para piano, sí señor. El concierto para piano número 5, sí, el emperador. Sí, claro. No estoy seguro si se lo dedicó a Bonaparte, pero lo nombró emperador. Sí, lo que pasa es que sí, es algo como que rebasa, pues, mejor dicho, es casi como, digamos, una obviedad, sabiendo que el único emperador que había en Europa en ese momento era Napoleón.
¿cierto? Ajá. Sí, Y señor. de todas maneras, el mismo, el mismo concierto es un emperador. O sea, ese concierto Es eh, increíble. es la cima de los conciertos para piano hasta entonces. Sí, Y, señor. Así es. y es digno de, es decir, es digno de ese nombre también. Ujú. Pues, Germán, si le parece, podríamos escuchar un poquito de la Heroica. Una Claro, versión que me gusta mucho porque es una versión que hace Nicolas Harnoncourt, que Nicolas Harnoncourt fue chelista de la Sinfónica de Viena y en algún momento de su carrera decide dejar el cello, bueno, no dejó el cello, pero dejó la orquesta y se dedicó a investigar no solo de Beethoven, sino de todos los digamos, músicos de la época de Beethoven, o sea, desde el clasicismo, de hecho, barroco y clasicismo. exacto. De hecho, él hizo un recorrido histórico desde Bach, grabando los conciertos brandenburgueses y las Ajá, suites orquestales, pasando por la escuela de Mannheim, por Haydn, Mozart. ajá. Y cuidando mucho, él era un purista puro, valga la aclaración, valga la redundancia, él era un gran purista y sus versiones son bastante apegadas a la realidad. Ahora, ahí siempre habrá una discusión eterna y es que por más investigaciones que se hagan, jamás sabremos cómo sonaba la música en la época. Es una Absolutamente. aproximación, es una aproximación y después de muchas investigaciones y de hablar con mucha gente y de investigar mucho, pues se llegan a ciertas conclusiones, pero eso jamás será habrá forma de saberlo, de saber la realidad, realmente cómo sonaba la música en esa época. Pero digamos que Harnoncourt es uno de los investigadores serios y podríamos decir que quizás sus versiones de Beethoven, por ejemplo, son lo más cercano a lo que sonó en el momento. Entonces esta versión me gusta mucho, es una versión de Harnoncourt, del primer movimiento de la Heroica, que si les parece podríamos escuchar un poco. De pronto una cosita para anotar al margen con respecto a las interpretaciones de Harnoncourt es que también hace parte, es como el último no, todavía están en eso, pero fue parte de un movimiento que nació más o menos a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XX y que usaba instrumentos originales, llamados originales, que en realidad eran réplicas de los instrumentos de la época. Es decir, Pues por ejemplo, las trompas no tenían llaves, las flautas traversas eran de madera, etcétera. digamos que los instrumentos que menos cambios han sufrido a través de la historia son los instrumentos de cuerda. Esos instrumentos realmente llevan muchísimos años como están, pero los otros instrumentos sí se han desarrollado bastante. O sea, los instrumentos de metal, los cornos, las trompetas, los trombones. La tuba es un instrumento novísimo, o sea, es un instrumento que ni siquiera para esa época existía. Existía. En las maderas igual, las flautas, los oboes, los clarinetes, los fagotes, todos estos instrumentos, digamos que para la época pues funcionaban de otra manera, que de ahí es donde es importante la parte investigativa que hacía Harnoncourt, eh, porque un forte en Beethoven en 1800 no es lo mismo que un forte en Beethoven en 2020. Son dos cosas muy diferentes, que no es lo mismo tú pedirle un forte a una sección de cornos en 1800 con los cornos que tenían, con los materiales que los hacían, con los problemas técnicos que tenían esos instrumentos, a pedirle un forte a una sección de cornos hoy en día. Entonces, esas son consideraciones importantes que uno como director tiene que tener a la hora de dirigir estas obras. O sea, tiene que ser muy minucioso con eso, porque si quiere ir un poco como a la realidad, lo que sonó en la época, si bien no tenemos instrumentos de la época, por lo menos tenemos que tratar de emular un poco lo que pasaba para entonces. Tengamos en cuenta otra cosa, una sección de 4 cornos hoy en día tiene que estar soportada por una sección de violines de por lo menos
de mínimo unos 24 violines, es decir, 14 y 12, de 26 violines, ¿sí? Para soportar una sección de 4 cornos, 2, 3 trompetas, de trombones, todo eso. En la época, las orquestas eran muy pequeñas. En esa época todavía no había orquestas tan grandes. Beethoven estrenó la aeróbica, por ejemplo, con una sección de 7 primeros 6 segundos, ¿sí? Entonces, claro, esa orquestación para la época estaba muy bien, porque lo que había atrás eran instrumentos, digámoslo así, un poco sordos, que no tenían la sonoridad que tienen los instrumentos hoy día, entonces soportaban el peso de la cuerda, soportaba lo que pasaba atrás. Hoy día los instrumentos tienen una sonoridad increíble y claro, una cuerda tan pequeña pues se va a ver en muchos problemas si los vientos tocan al nivel que tocan hoy día. Entonces, bueno, para no alargar mucho el tema, parte de la investigación de Harnoncourt era investigar los niveles de sonoridad de estos instrumentos en la época y tratar de llevarlos a la realidad, al día de hoy. Y muchas veces, pues, él utilizó instrumentos de la época, todavía se conservan, y pues a Harnoncourt se le permitía tener acceso a estos instrumentos con todos los cuidados, y me imagino que los seguros del mundo. Y los que no había, pues claro, se construyen más o menos emulando cómo se hacían en esa época. Entonces, más o menos así es como Harnoncourt pues llega a ciertas conclusiones que luego uno ve reflejadas en sus grabaciones. Claro, pues sí, de todas maneras es enriquecedor porque da una idea de cómo sonaba la orquesta clásico romántica, y de alguna manera acercaba también a cómo Beethoven concebía su producción orquestal, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya viendo pues estos aspectos de los personajes, me gustaría que conversáramos acerca de la manera como Beethoven se las arreglaba para vivir en Viena. Quiero decir, si bien la mayoría de los músicos, por no decir todos, dependían de la corte o dependían del clero, Mozart se vino a independizar del arzobispo Colloredo y al final de su vida ciertamente pudo de alguna manera vivir de sus obras. Pero en realidad la primera persona de la que se puede hablar que es totalmente independiente para ser un músico es Beethoven. Pero eso no lo logró solamente vendiendo sus partituras a los editores, sino que había unas figuras detrás que además de ser amigos eran también protectores y se llamaban mecenas. Hablemos de ellos, maestro. Bueno, no solamente en Viena, ¿no? Desde Bonn ya él contó con ese mecenazgo, porque recordemos que él no llegó a Viena a trabajar en música, él llegó a Viena completamente becado, por decirlo así, porque el conde Waldstein, que era pues uno de los aristócratas de Bonn, convenció a la aristocracia de Bonn para enviar a este muchacho a que estudie en Viena, porque consideraban que un genio como Beethoven tenía que de alguna manera trascender y tenía que salir del país, ir al exterior y a prepararse y a estudiar. Entonces es así como el conde Waldstein logra conseguir los recursos para enviar a Beethoven a Viena. Yo no sé cuál era la intención, que quizás fuese, aprendiese y volviese a Bonn, pero eso nunca pasó. Beethoven en 1792 se fue a Viena y jamás regresó a Bonn. Entonces, señor. No, que nunca, efectivamente nunca regresó, ¿no? En el viaje a Viena el objetivo era muy claro, era conocer a Mozart y engancharlo con Mozart. Y después Haydn le ofreció y el conde Waldstein le financió ese viaje. Pero así es. Seguramente se salió de los planes del mismo Waldstein, ¿no? Sí, seguramente. Es que es un poco difícil saber cuál era la intención real. A lo mejor era una intención
tan, digamos, tan pura como la de sus siguientes mecenas, que lo único que querían era que Beethoven se dedicara a componer y a tocar conciertos, sin ningún compromiso, es lo que ellos decían, ¿no? Seguramente de alguna manera lo presionaban para que hiciera otras cosas, pero ahí es donde viene la rebeldía de Beethoven, ahí es donde Beethoven se les pone serio y en algún momento les dice, ustedes me pueden mantener, o sea, pueden sostener a mí mi carrera, pero no me pueden comprar, ustedes me pueden patrocinar, pero no me pueden comprar de ninguna manera. Eso no está dentro de los planes, jamás estuvo dentro de los planes de Beethoven, y es por esa razón que pues tuvo montones de problemas con todos sus mecenas. Por ejemplo, hay una historia con Lichnowsky, que es uno de sus importantes mecenas, y en una de sus peleas, en una de sus casas, de sus fincas de descanso, donde se llevaba a Beethoven pues, para que los entretuviese y para que hiciese música con ellos, tuviesen una pelea, sabrá Dios por qué, no era difícil enfurecer a Beethoven. Entonces, Beethoven se ofendió bastante y le dijo al conde, conde, puede que haya, en la historia ha habido y habrá muchos condes, pero Beethoven solo hay uno, y se fue furioso. Entonces es una anécdota que se cuenta porque ahí se da uno cuenta que el tipo no se dejaba comprar de absolutamente nadie. O sea, a él le ofrecían el dinero, siempre se lo ofrecían, siempre se peleaba con uno, pero había otro haciendo cola para patrocinarlo. El príncipe Lobkowitz cuenta la historia, que fue a quien Beethoven, Lichnowsky. Lobkowitz fue otro, que creo, don Germán, que ayer que estábamos charlando usted y yo al son de un café me contaba que Lobkowitz le ofreció el cielo y la tierra a Beethoven, pero se quebró y luego le quedó mal, ¿no? Así fue la historia. Así es que Beethoven recibió una oferta de afuera y él muy hábilmente se encargó de regar el chisme por toda Viena diciendo, me voy de Viena. En ese momento Beethoven era la figura, era muy famoso y era muy querido ya por la sociedad vienesa, a pesar de todas esas cosas, de su carácter, de que ya le había dado la vuelta a cierta cantidad de mujeres pidiéndoles matrimonio, con más cosas. Pero Beethoven era muy querido porque su música ya empezaba a ser reconocida, si bien no se puede decir que era entendida. Beethoven regó el chisme de me voy de Viena y entonces el archiduque de Rodolfo, el conde Lichnowsky, el mismo Lichnowsky y el mismo Lobkowitz dijeron, no se vaya, mire, aquí le vamos a dar un estipendio de 4.000 florines al año, ¿sí? Y usted se queda. Por supuesto, Beethoven aceptó porque eso era lo que él quería. Claro. Tristemente, años más tarde, el pobre Lobkowitz quebró y no le pudo cumplir a Beethoven. Imagínese cuál sería la rabieta que hizo nuestro querido amigo, ¿no? Sí. Hay otra cosa también que es como el final de la anécdota, con la rabieta que tuvo con el conde, fue con Lichnowsky, ¿cierto? Y él se fue bravo. Sin embargo, después Lichnowsky buscó otra vez a Beethoven y se reconciliaron. Ajá, sí, claro. Sí, esa fue una relación bastante larga y bastante, digamos, buena. Lichnowsky tenía un carácter, el carácter suficiente para soportar todas las pataletas de Beethoven. Y Beethoven, de pronto, un poco en agradecimiento por toda esa, pues por el mecenazgo, obviamente, y por la paciencia que siempre le tuvo, le dedicó una de sus sonatas, una de las sonatas, valga la pena decirlo, de las más famosas de las 32 sonatas que compuso Beethoven, que fue la Patética. Entonces, Germán, pues si le parece, estaría muy bien escuchar a Daniel Barenboim, que además de ser un gran director, es un gran pianista, y que para mí es una de las versiones de Beethoven mejor logradas.
Que me parecería, si les parece, si te parece, podemos escuchar un poco de la Patética. Sí, y mientras tanto puede que nuestros asistentes vayan poniendo en sus chats de pronto preguntas o comentarios también para nosotros poderlos procesar aquí. Esa próxima vez será el martes 26. Exactamente en 2 semanas, sí, a la misma hora. A la misma hora hablaremos, entre otras cosas, de un poco sobre la vida sentimental de Beethoven, de los chismes de Beethoven. ¿Sí? Sí, señor, que hay bastante. Me disculpa, sí hay una pregunta de Angélica Murillo. Señor. Y es muy interesante, dice, ¿qué creen que pensaría él si escuchara una de sus sinfonías con la orquesta hoy en día? Es que es inevitable el chiste cuando hablamos de si Beethoven escuchara, ¿no? Porque sabemos que como desde 1812 más o menos, por ahí, él quedó absolutamente sordo. Sí, o sea, tenía escasos 40 y algo de años y él quedó completamente sordo. Entonces él casi que no pudo escuchar ninguna de sus sinfonías. O sea, sus últimas sinfonías no las pudo escuchar. Todos sabemos que la 9ª, por ejemplo, la compuso estando absolutamente sordo. Entonces hay una cosa muy clara y es el arquetipo que tenía Beethoven en la cabeza. Él tenía todo en su cabeza absolutamente organizado, tan organizado que pudo componer una sinfonía sin escuchar. Sí, tan organizado lo tenía y le sonaba todo perfectamente en su mente. Le sonaba tan bien que pudo componer una sinfonía sin escuchar, completamente sordo. Entonces, yo creería que si él pudiese escuchar una versión de las sinfonías de hoy en día, yo creo que él podría de alguna manera sorprenderse. Yo creería que para mal, porque los niveles de sonido de las orquestas de hoy día no tienen nada que ver con los niveles de sonido de las orquestas que le tocaban a Beethoven, por lo mismo que hablábamos ahorita, por los instrumentos, por las salas. O sea, las salas hoy día tienen una sonoridad increíble y eso para la época de Viena, de la época, esas salas todavía no existían. El Musikverein es la mejor sala, de las mejores salas de este planeta, pero el Musikverein se construyó mucho después de la muerte de Beethoven. Entonces seguramente él va a encontrar un montón de sonido que no se va a esperar, que no se esperaba y que yo creo que a él le causaría bastantes problemas para entender la música como está concebida. Tengamos además en cuenta que uno ve versiones de la 9ª de Beethoven con 150 músicos, o sea, orquestas de 80, 90 músicos y un coro de más de 100 cantantes, que eso está absolutamente lejos de la realidad de lo que Beethoven concibió para esa obra. O sea, el Theater an der Wien en Viena es un teatro pequeñísimo, o sea, era muy pequeño. Ahí no cabía una orquesta de esas de ninguna manera. Bueno, cabía en el teatro, pero no entraba el público. Entonces, imagínese el nivel de sonido que hoy día se hace con las orquestas y lo que para Beethoven implicaría eso, escuchar eso. Yo creo que hubiese sido para él un choque muy fuerte. Yo diría que para mal, lo tomaría mal. De maneras, pues con este señor tampoco se sabe. A lo mejor diría qué maravilla, pero eso jamás lo sabremos tampoco. Claro, de todas maneras sí es un acercamiento de elucubraciones que yo creo que podrían estar muy cerca a la respuesta que Angélica de pronto esperaba. Miguel Schneider-Roth nos habla lo siguiente, nos dice, lo digo por la primera... está más arriba. Hay algo interesante sobre la 9ª sinfonía. Beethoven recurre a la alegría porque fallaron ideales como paz, igualdad y fraternidad. ¿Pudiera ser que los 3 primeros movimientos representan los ideales fallidos y el cuarto la propuesta de Schiller? Y después dice, lo digo por la primera parte del cuarto movimiento, cuando van
pasando uno a uno los temas principales y la orquesta parece rechazarlos hasta llegar al tema del cuarto. Aquí se refiere Miguel Schneider a la estructura de la novena sinfonía de Beethoven y a el poema de Friedrich Schiller en el que se inspira Beethoven para su Oda a la Alegría, que es la parte coral en el cuarto movimiento. Yo quiero invitar muy respetuosamente a Schneider que nos siga y que esta inquietud se la contestamos, le prometemos contestársela, si no en la segunda, sí en la tercera sesión, porque pues nosotros nos vamos a referir en profundidad pues más adelante en la novena, de la novena sinfonía. Hay otra pregunta de David Tavares, que con esa terminamos, es ¿qué bibliografías recomiendan para aprender más sobre Beethoven y sus obras? Complejo, un poco complejo. Yo, digamos que tuve la suerte de cuando estuve en Viena leer bastante sobre Beethoven, pero es bibliografía en alemán. La verdad, en español, pues uno encuentra muchas cosas en la web, ¿no? Pero artículos y eso, pero ya libros como tal, yo la verdad no me atrevería como a recomendar alguno porque no conozco uno así como que uno diga este texto es una maravilla. La verdad no, David, ahí pues tendría uno que, yo te aconsejaría que utilices pues las maravillas del internet, hay un montón de textos sobre... Sí, además porque la mayoría de los biógrafos beethovenianos son de finales del siglo XIX, principios del XX. Y digamos que tiene un estilo, yo no sé si llamarlo anacrónico, pero sí de pronto un estilo en un contexto muy, demasiado, diría yo, romántico, ¿cierto? Sí, sé que hay una biografía de Emil Ludwig, por ejemplo, el gran biógrafo alemán. Aviati también escribió sobre Beethoven y me gusta la manera como él lo encara, pero como dice Leonardo, estoy seguro que hay más biografías de las que nosotros no tenemos conocimiento y en eso pues somos enteramente honestos y humildes pues como para reconocer que no los conocemos. Entonces, además que hay que ser muy cuidadoso con lo que se lee, porque es un poco lo mismo que pasa con Harnoncourt, lo que hablábamos ahora rato, que Harnoncourt siempre está en busca de la verdad y los biógrafos, muchos están en busca de la verdad, pero otros están en busca del populismo o de la aceptación. Entonces a veces magnifican algunas cosas, se inventan otras tantas, cambian otras y las ponen como historias fantásticas e increíbles, maravillosas que todo el mundo quiere leer, pero cosas que realmente nunca pasaron. Entonces hay que ser también cuidadoso a la hora de creerse todo lo que uno lee sobre Beethoven, porque todo el mundo puede escribir cualquier cosa, inventarse cualquier cosa, cualquier historia increíble, maravillosa, y resulta que esas cosas nunca pasaron. Entonces hay que ser también cuidadoso a la hora de escoger la bibliografía para aprender más sobre Beethoven. Los aspectos biográficos. Bueno, maestro Leonardo, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos, reitero, para nosotros es un honor tenerlo acá en este ciclo que conmemora los 250 años de Ludwig van Beethoven. De nuevo a los asistentes, mil gracias por estar, es un placer tenerlos. A nombre de la Orquesta Sinfónica de Caldas y el Centro Cultural del Banco de la República de Manizales, extendemos la gratitud y también la invitación para que el próximo martes 26, dentro de 15 días, nos acompañen a las 7 de la noche. Adicionalmente, en el chat, nuestra gerente Ivonne Mendoza puso la programación para que ustedes se enteren de toda la programación que nosotros tenemos a través de la web. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.